Entonces, decía, vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Ya, ahí me había puesto. Entonces, inferencia estadística es ir matemático a seleccionar un grupo al cual yo voy a consultar ciertas preguntas que la inferencia estadística luego me va a permitir que lo que yo consultar en resultados al todo. Eso es inferencia estadística. Ir, si gustan, por eso es la inferencia deductiva, de lo general a lo particular, inductiva, de lo particular a lo general. ¿Ya? Ese procedimiento es lo que hace la inferencia estadística. Pensemos que, y vamos a hablar de ese algoritmo con que les he mostrado un ejercicio y les decía, les consultaba el día viernes, si gustan los replicamos durante clases. El ejercicio comprendía en hacer una selección en un muestreo aleatorio simple, sistemática, estratificada por conglomerados, de un ejercicio que les hacía, ¿no? De una base de datos de autos y les mostraba cómo se selecciona, ¿no? El ejercicio simplemente me lo hacen conocer y más o menos es una buena aproximación didáctica de cómo se realiza el tema del muestreo probabilístico para el enfoque cuantitativo. Ya, dejando eso de lado, pensemos que se ha seleccionado ya el grupo de interés representativo del total del universo, es decir, de los 11.7 millones de habitantes. Se ha seleccionado bajo este algoritmo a un grupo estadísticamente significativo de 30.000, 35.000, 30.000, ya vamos a ver la precisión de cuánto es la cifra. Y a este grupo de 30.000 se les ha consultado preguntas de interés. En nuestra lógica del enfoque cuantitativo, estas preguntas de interés serán los reactivos. ¿Por qué un reactivo? Porque una vez que uno realiza, el entrevistador realiza esta pregunta a la unidad observacional, espera de la unidad observacional una respuesta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la encuesta de hogares? La respuesta que se brinda, al igual que el censo, es de informante idóneo. Existe una persona adulta responsable que dé cuenta de la información de los miembros del hogar. Puede que exista también la consulta directamente a cada uno de los miembros del hogar, a razón de complementar la respuesta del informante idóneo. Eso también puede ocurrir en sus tesis, ¿no? Donde resulta que yo puedo preguntar a través de una unidad observacional, hacer consulta de un grupo de interés de la cual el informante idóneo sabe, conoce sus características. Por ejemplo, cuando se pregunta a una maestra de aula en el nivel primario, por decir algo, ¿no? Uno puede preguntarle cuántos estudiantes tiene, cuántos niños, cuántas niñas, y algunas características muy educativas propias, ¿cierto? Y la maestra de aula, por supuesto, que domina, sabe de qué estamos hablando. Ya, en este caso, vean, por favor, la consulta. Voy a tratar de ampliar un poquito mi pantalla. Ya, vean la pregunta 1, dice, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el apellido de uno? ¿No? Persona 1, persona 2, persona 3, y así sucede, extenderse más. ¿Ya? Residentes, pensemos que visita mi hogar, y en mi hogar los nombres uno a uno, ¿no? Luego va preguntando uno por uno de cuál es su fecha de nacimiento, y dice día, mes, año, ¿no es cierto? Luego de eso, donde hay datos que como ahora están estas boletas digitalizadas en una tablet o en un smartphone, automáticamente al momento de hacer una visita registra estos datos para tener la locación precisa de dónde se está haciendo la consulta, ¿no? Entonces me voy, digamos, a la página 1, ¿ya? ¿Qué relación de parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar? Y esta es una pregunta bien compleja. En sus hogares, o pensemos en esta encuesta de hogares, ¿cómo se conceptualiza al jefe? ¿Quién es el jefe del hogar? ¿Quién será el jefe? ¿Cómo sé quién es el jefe? Los padres, los que contribuyen. ¿Será el papá? Tienen que ser los progenitores siempre. Y si son los padres, estamos hablando de el jefe o la jefa, ¿no es cierto? ¿Cómo determino quién es? Si es papá o es mamá. Parece trivial, ¿no es cierto? Lo que les estoy diciendo, pero justamente era parte de nuestras actividades en el enfoque cuantitativo. La esencia de una encuesta de hogares rescata justamente todas estas
estos elementos metodológicos necesarios del paradigma positivista. Debe existir una conceptualización inmersa que nos permita claramente delimitar cierta cuantificación. Puede existir conceptualizaciones, dependiendo del contexto, diversas, ¿no es cierto? Cuando uno ve países africanos, y eso lo dice Angus Deaton, el tema de la olla común, ¿no es cierto?, hace difícil de marcar quién es el jefe del hogar, o el tema de los ancianos, o el tema, bueno, hay muchas características. En el caso boliviano, ¿cuál será nuestra característica que determine quién es el jefe del hogar en una familia? ¿Quién será el jefe del hogar? El que maneja el control remoto. Tal vez el que maneja la economía de la familia. ¿Y quién maneja la economía? Podemos Puede asumir ser. una presunción machista de decir el varón, macho caporal, que va, se raja el lomo, trae plata al hogar, es el jefe porque es el proveedor. Yo por lo menos lo diría de una mirada personalísima. Yo no tengo la menor idea de las cuentas del hogar en mi casa. Entonces yo tal vez ahí podría relacionarme como un mal informante para lo que va a relacionar este tipo de encuestas. El jefe del hogar en esta encuesta es aquella persona, independientemente de su sexo, independientemente de su edad, es la persona que es reconocida como tal por todos los miembros del hogar. Que los pequeñitos, los grandes, todos dicen, él es el jefe o ella es la jefa. Todos los reconocen como que es el jefe. Independientemente si estamos hablando del abuelo, del hermano mayor, si estamos hablando de la mamá, si estamos hablando del papá. Todos los miembros del hogar lo tienen que reconocer como él es el jefe. ¿Sí? Esa es la conceptualización inmersa de la encuesta de hogares. ¿Ya? Y de esa forma, esa conceptualización va a devenir en otros tipos de conceptualizaciones conexas. Las familias nucleares, las familias extendidas, las familias monoparentales. Bueno, ahí realmente hay una extensión de conceptualizaciones vinculadas de cómo Bolivia se caracteriza en sus datos sociodemográficos. ¿Ya? Vean después otro tipo de preguntas como qué idiomas habla, cuál es su idioma de nacimiento, su nativo, ¿no es cierto? Como boliviano, ¿usted qué se considera, ¿no es cierto? ¿Usted pertenece a una comunidad indígena originaria o afroboliviana, ¿no es cierto? Su estado civil, muy parecido a lo que nosotros teníamos en nuestro Google Forms que hicimos. Soltero, soltera, casado, casada, conviviente o concubino. Concubina, ¿no? Separado, separada, divorciado, divorciada, viudo, viuda, ¿no es cierto? Esas son las respuestas posibles en el estado civil. Y así ya voy a ir transitando un poquito más rápido entre las pestañas. Por ejemplo, aquí hay salud, que pregunta sobre ciertas características, desde si uno está asegurado, qué ha pasado con el tema del COVID, si ha hecho la prueba, no se ha hecho la prueba, qué medicamentos ha tomado, ¿no? Después, fecundidad, esto es muy importante. Y aquí quiero relacionar este aspecto, ¿no? Aquí habla del bono Juana Zurduy, que ustedes saben de qué trata el bono Juana Zurduy, el subsidio universal prenatal, si la madre recibe o no recibe. Pero el gran problema es esta pregunta, la 9. ¿Cuántas hijas o hijos nacidos vivos ha tenido? ¿Por qué es complicada esta pregunta? Es complicada, se la pregunta en el censo también, porque es el método de las hermanas, ¿no? Porque es un método impreciso de saber un registro de nacido vivo, ¿ya? Porque uno puede dar cualquier cifra, ¿no? Incluso puede no autentificar el dato que uno está brindando, entonces es bien complejo. Y en el caso del censo es más complejo aún porque se pide incluso un periodo de rememoranza, ¿no? Cuando se habla de los hijos fallecidos, si le pregunta, ¿y cuándo falleció? ¿No es cierto? Entonces, y a veces no es fácil de dar seguimiento a ese tipo de respuestas. Ya, veo un poquito más allá. Voy a la página 4, educación. Voy a la página 6, seguimos, ¿no? Uso de TICs, eso es bien interesante, ¿no? Porque ya aquí vincula incluso el manejo de redes sociales, ¿no? Entonces esos aspectos son bien interesantes de poder tener en cuenta como una característica de los bolivianos. El tema del empleo, su condición de actividad, y esto es bien interesante porque como todos los bolivianos no tenemos solamente una fuente laboral, sino tenemos
3, 4, 5, muchas, ¿no? Trabajo como docente, trabajo en una unidad educativa, luego, no sé, pues soy consultor, bueno, varias cosas, ¿no es cierto? Y así las personas tienen varias fuentes de ingresos laborales, asalariados, no asalariados, independientes, informales y así. Y aquí hablas de los ingresos, ¿no? Ingresos no laborales. Cuando hablo de ingresos no laborales, por ejemplo, el tema de los anticréticos, que es una particularidad bien propia de Bolivia, ¿no? ¿Saben ustedes si hay anticréticos en otras partes de Latinoamérica? Les puedo contar al respecto y es bien interesante la respuesta. El tema de los ingresos no laborales también tiene que ver con remesas, pago de intereses y un gran etcétera, ¿no? Gastos alimenticios del hogar, aquí realmente por eso decía, aquí la informante idónea es mi esposa, ¿no? Mi esposa realmente ahí sabe muy bien, con precisión, cosas que no, pues yo tal vez no las conozca con tanta precisión como ella, ¿no? Esto no es una aseveración machista, sino que en cierta forma si hay economía en el hogar es gracias a, por lo menos yo lo asumo así, ¿no? Es siempre la dama quien tiene un fuerte rol en las familias nucleares. El gasto alimenticio dentro del hogar, y a ver, veremos un poquito más allá. Gastos alimenticios dentro del hogar. Ya he recortado muchos módulos esta encuesta. Si ustedes ven la del 2019, incluso había el tema de las fiestas que conocemos, ¿no? El tema del carnaval y el gran poder y las alacitas y bueno, varias preguntas interesantes que también pueden ser susceptibles de ser cuantitativizadas, ¿ya? Ahora, ¿por qué muestro el Excel a la par? Me voy a ir a la pregunta 1 otra vez. A la tapa, ¿ya? Perdón, no era la tapa, la pestaña. Y aquí tenemos la pregunta 1. Las bases de datos que entrega el INE para dominio público deben ser anonimizadas. Por tanto, la pregunta 1 es una pregunta que se la quita de la base de datos, ¿ya? Entonces se empieza a registrar a partir de la pregunta 2, es decir, no tiene respuesta de nombres, ni el censo ni la encuesta de hogares. Internamente el INE sí lo tiene, ¿no es cierto? Pero eso por ley no puede divulgarlo. Y de eso trataba una de las grandes cuestionantes que trae consigo la nueva ley, ¿no es cierto?, de divulgar este tipo de información para uso de política pública. En ninguna parte del mundo se lo hace y no tendría por qué ser Bolivia una excepción. Yo pensaría que realmente eso sería algo de los aspectos que como ciudadanos yo por lo menos estaría muy opuesto a que ocurra esa divulgación de datos que son confidencialísimos, ¿no? Entonces que eso no podría darse. Ya, vamos a la base de datos, ¿ya? Si ustedes ven aquí en la base de datos, si me van siguiendo, si han descargado esta base de datos, es una base de datos gigantísima, ¿no? Entonces uno ve vista de variables, vista de datos, como ya lo conocemos, ¿ya? Entonces, si me voy, digamos, hago un control fin y me voy a ir al último registro, la encuesta de hogares 2020 habría recabado 37.092 observaciones, ¿ya? Entonces he hecho consulta a 37.092 personas, ¿no es cierto? Y de esa forma, esta selección ha sido una selección probabilística, que permite los 37.000 extrapolar en resultados de los 37 a los 11.7 millones de habitantes. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a mostrar en un momentito más cómo se lo hace. Pero ¿qué vemos en respuestas? Miren, pregunta, voy a marcar acá esta columna, ¿ya? Pregunta S01A/02 y voy a irme a vista de variables, ¿ya? Pregunta, voy a ver la línea 5 y como que esto voy a extender un poquitito para que se lea mejor, ¿ya? Etiqueta, dice, ¿ya? Como lo hemos hecho el día jueves anterior. Ay, perdón, ¿qué he hecho acá? Uy, es que he extendido todo, creo. Ya, pero no importa. A ver, aquí, las 5 decíamos, ¿no? ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? Me voy a ver el cuestionario. ¿Es hombre o mujer? ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando parte A, pregunta 2, y ahí va a dar cuenta de la respuesta hombre o mujer. La 3, ¿cuántos años cumplidos tiene? Y me voy a la base de datos.
cuántos años cumplidos tiene, ¿no es cierto? Entonces así va registrando las respuestas de cada una de estas preguntas en esta base de datos inmensa, ¿no es cierto? La siguiente, fecha de nacimiento, día, mes, año, y vemos acá, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Día, mes, año, ¿no es cierto? Veamos, digamos, la página 1. ¿Cuál es su relación de parentesco con el jefe del hogar? Y uno se va a ver aquí la pregunta, ¿cuál es su relación de parentesco con el jefe del hogar? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Qué idiomas habla? Y así todas las preguntas. Ya. Si me voy a vista de datos, es lo curioso que quiero que vean. Aquí hay una variable que dice folio. Esta variable folio es el identificador único para cada hogar consultado en esta encuesta. Entonces, si ven, digamos, estas 5 observaciones que tienen el mismo identificador, este es un hogar, este es un hogar, ¿ya? Este registro 111 y que termina en 021, ese es un hogar. Este hogar, por ejemplo, es de Chuquisaca, es del área urbana, está contabilizando, ¿no? En números consecutivos, los números de miembros, 1, 2, 3, 4 miembros. El primer miembro es hombre de 44 años, el segundo es una mujer de 41 años, el tercero es un hombre de 17 y el cuarto es una mujer de 15 años. ¿No es cierto? ¿Se logra ver? ¿Me están siguiendo? Y si uno va viendo, el primero había sido el jefe del hogar, esto voy a ampliar un poquitito. La segunda es su esposa, el tercero es un hijo o entenado y el tercero es una hija o entenada. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos siguiendo juntos? Una consulta, perdón. Yo abrí, pero me sale puro números. No me sale como tal Chuquisaca, Urbana, nada. Solamente me sale 1, 1, 1, 2, 2, 2. ¿Y tiene este simbolito, este de acá? Sí, sí. Apriételo a ver. Miren, puro números. Ah, ya. Etiquetas. Sí, ahora sí. Ahora sí. Etiquetas. ¿Sí? Gracias. Ese es lo que hemos venido hablando, ¿no? Ahí puedo ver los números y ahí puedo ver las etiquetas. Los números, las etiquetas, ¿no es cierto? Entonces, decir, hombre 1, mujer 2, hombre 1, mujer 2, y así, ¿no es cierto? Entonces, lo pongo en la etiqueta y ya leo, hombre, mujer, ¿no es cierto? Igual aquí, ¿no es cierto? Denotaba, veremos esta S01A05. Veamos en la boleta, ¿no? La 05, ¿no? Veamos esta, mejor la 9. Veamos otra que es más bonita de ver, ¿ya? A ver, ¿cuál es el estado civil, no? Y dice soltero 1, casado 2, conviviente 3, separado 4, divorciado 5, viudo 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas posibles. Me voy a mi base de datos, voy a encontrar la pregunta 9, aquí está, y vean los resultados posibles. Aquí están los resultados posibles, ¿no? Le pongo la etiqueta, le quito la etiqueta. Le pongo la etiqueta, le quito la etiqueta, ¿no? En esa familia de 4 miembros, resulta entonces que, Marco se me va atrás ya, pero no importa. En esa familia de los 4 miembros, la S019, entonces estos dos son, 2, ¿qué es? Casado, y resulta que los 2 hijos son solteros, ¿no? Así es la lectura de los datos. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? Sí. Excelente. Ya, entonces me voy a mi presentación para seguir leyendo un poquito más lo que estamos haciendo. Si ustedes ven, por favor, existe en la pestaña de variables, eso es como largavistas, ¿no es cierto? Que es la búsqueda. La búsqueda me permite tener un diccionario de variables. Y existe también ese icono que puede en algunos casos estar con un signo de interrogación, en otros con franjas coloreadas, que me permite ir a cierta variable y ver cómo ese diccionario de variables. Lo vamos a ver, ¿ya? Me voy al SPSS y si me voy a vista de variables, perdón, estoy voy a bajar acá. Ya. Entonces, yo me acerco, digamos, acá a las preguntas y pongo largavistas. Aquí está largavistas, ¿no? Y quiero buscar alguna pregunta que vincule el tema de educación, por decir algo, ¿no? Y entonces ver buscando preguntas que tengan que ver con educación y la voy a ir marcando. O quiero ver el tema, no educación, quiero ver el tema de empleo y ver buscando qué variables tienen que ver con empleo y así sucesivamente. O con ingresos o lo que yo quiera ver. O con salud y así.
Y lo que les decía, viendo este icono, pincho, y me va a aparecer un diccionario, ¿no? Donde si yo me acerco a cada variable, me va a decir la etiqueta que trae consigo, qué valores vinculados tiene, si resulta que es un tipo de variable nominal, ordinal, cadena, qué tipo de variable es, ¿no? Así puedo hacer con cada una de las variables. Ese es el diccionario para cada una de las variables. Esto hace automáticamente el SPSS, ¿no? Aquí realmente solamente tengo que tener cuidado de haber metido suficientemente bien mis datos. ¿Ya? Sigamos viendo, por favor. Vamos a hacer un primer ejercicio. Este ejercicio práctico, el 2 lo vamos a hacer juntos. Solamente quiero que me vayan dando cuenta en el ejercicio 1 de crear una nueva variable. A ver, si se fijan en la base de datos, yo tengo la variable, perdón. Esto debe ser más chiquitito para que se vea mejor. Ahí, digamos. Esto ahí. Esto ahí, ya. La variable que me dice cuántos años cumplido tiene es la S01A/03. Y me voy a la vista de datos y veo esta variable y ahí va diciendo, ¿no? 44, 41, 17, 15, 42, números enteros, ¿no es cierto? Yo podría generar una variable que me diga, quiero saber su edad de aquí a 5 años. ¿Cuántos años van a tener estas unidades observacionales? Para ver el cambio en cierta composición de características observables respecto de su edad en este momento, ¿no? Entonces, hago esto. Por favor, me van siguiendo, ¿ya? Digo, transformar. Digo, calcular variable. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? ¿Han hecho lo mismo? De nuevo, listen. Excelente. Otra vez. Transformar. Y la primera opción, calcular variable. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Están con esa visualización? Sí. Excelente. Entonces, vamos a llamar a esta variable, esta de encuesta de hogares 2020. En 5 años vamos a hablar la edad a 2025. ¿Ya? Y voy a poner una expresión numérica. Digo, ¿cuántos años tiene? Selecciono esa variable y le voy a poner dentro de la casilla, dentro del recuadro. ¿Me están siguiendo? Sí. Y entonces, a esa cuantía, yo le voy a sumar 5 años más. Estoy transformando la variable y generando una nueva variable. ¿Ya? Una vez hecho eso, digo aceptar. Y está procesando los datos. Y si me voy a ver vista de datos, vista de variables, si me voy a la... ¿Cómo puedo ver esto? Perdón, así haremos. Me voy a ver la última variable generada. Perdón. Esa es la variable que acabamos de llamar. Edad 2025. Y puedo decirle aquí la edad de los entrevistados hacia 2025. Enter. Y luego veo datos y me voy a ver el último registro. Y aquí está, la edad más 5 años. Pero aquí hay un errorcito, ¿no? Está con decimales. Y todo dice 00 decimales. Entonces, en vista de variables, le voy a quitar los decimales. Y le voy a poner que sea 0 decimales. Ya, ahora voy a ver vista de datos. Y aquí está, en números enteros, ¿no? Edad a 2025. ¿Se entiende lo que he hecho? ¿Me están siguiendo? Sí se entiende, pero en mi caso, Sí. no sé si le pasa a alguien, pero cuando yo pongo más 5 años,
me sale que es incorrecto. No me deja guardar. ¿No le deja guardar? A ver, volveremos a ver. No. Sí, ¿Cómo hemos estimado. hecho ¿Puedo esto? compartir mi pantalla? No sé. Es que el SPSS, perdón, no admite espacio. Le puede poner un guión bajo y ahí sí va a aceptar. Correcto, correcto. Eso es lo que debe estar pasando. Hay que hacer todo de corrido, sin espacio alguno. Porque el espacio lo va a considerar como si fuera otro carácter. Si lo hace sin espacios, es muy posible que salga. Sí, estimado, tengo el mismo problema con te pongo +5 sin espacio, pero Sí. la opción aceptar que debería aparecer en la parte inferior Sí. todavía no se ha marcado como hábil para poder hacer el Pero, cálculo. perdón, ¿y logró insertar la variable? Sí. Ese 01A, base baja 03, +5 es lo que le aumenté, pero Ya. no me aparece aceptar abajo. Ya, vamos a hacer una nueva pruebita, ¿ya? Síganme, por favor, juntos, ¿ya? Vamos a seguir juntos. Transformar, calcular, vamos a hacer edad, no tiene que haber espacio. Aquí sin espacios, Sí, está bien. ¿ya? Y ahora, aquí lo voy a borrar, solamente para que ustedes me vayan siguiendo, ¿ya? Y pongo la variable, el momento que lo haya se me debería haber habilitado la opción aceptar. Y ahí recién opero y le digo +5. Perdón, en este caso es +10, perdón, +10. ¿Lo tienen? Sí, ahora sí. Ahora sí, y hago aceptar. Y debería procesar. Y una vez que se dice el procesador está listo, entonces voy a verificar en mi pestaña de vista de variables y veo la variable que se habría creado en la línea 260. Edad a 2030 y voy a poner como hace rato, ¿no? La edad de los entrevistados hacia el 2030. Enter. Y si me voy a ver vista de datos y veo en la última fila. Hay que quitar decimal. Ah, es cierto, tienes razón, quitar los decimales. Ahorita lo quito. Pero ya ha generado la columna que dice edad 2030, ¿no es cierto? Y como me dice, por supuesto, aquí está el error de los decimales, ¿no? Entonces lo voy a poner a 0 decimales. Y me voy a ver vista de vista de datos, y ahí está, ¿no? ¿Cuántos años va a tener el 2025? ¿Cuántos años va a tener el 2030? Ahora, esto parece bien simple, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de 35,000 datos, hacerlo manualmente es muy complejo. Y si se fijan, como les decía, si una variable está convertida en número y pone funciones, dice fecha, perdidos, situación, hay que formar cualquier tipo de ejercicio de generar la experiencia. ¿Cómo se le calcular la experiencia de la experiencia laboral? Pensemos, ¿ya? Que podría ser formulita, ¿ya? Experiencia es años menos. ¿Por qué 6? Cuando tienes 6 años va a la escuela. Perdón, le he perdido. Es cuando empieza a estudiar. Al primero de primaria, ¿no es cierto? Eso son los, ¿no es cierto? Y si tiene un bachillerato, pensemos que una persona tiene 42 años, el primario, para ingresar al nivel primario, pensemos que esa persona es un bachillerato. Entonces, a los 30 se pensa experiencia. Tiene muchas fallas de este cálculo. Nelo me decía, no me acepta. Ahora sí, gracias. Nicky me dice rango de años. Ya, me voy a ir al SPSS, ¿ya? Me voy a ir al SPSS y vamos a hacer este ejercicio. Y decíamos, experiencia va a ser la edad. Le voy a restar, le voy a dar educación. ¿Dónde está esa variable? Aquí está. Años de estudio se llama esa variable. A, estudio. Ahí está la variable y la pongo. Entonces voy a generarme una variable cuantitativa que genere un aproximado, una proxy de la experiencia laboral que tiene una persona. ¿Se entiende lo que he hecho? ¿Más o menos? ¿Logro darme a Sí. entender? ¿Sí? Sí, ¿Le sale el aceptar? Sí, ahora sí.
Excelente. Pongo aceptar entonces. Y ya está procesando el SPSS. Y dice, procesador está listo, ¿no? Entonces voy a ver los resultados y me voy a mi vista de variables y aquí se ha generado en la línea 261 la variable experiencia y yo voy a poner proxy de experiencia laboral. ¿Listo? Me voy y como siempre me observan, aquí esto no debe tener decimales, ¿no? Entonces le quito 0 decimales. Me voy a vista de variables, perdón, a vista de datos y voy a ver esta variable experiencia, cómo se ha generado. Vean, ¿no? A ver, por ejemplo, veremos cómo se ha construido. Esta persona, este primer registro, ¿ya? Esta persona número 1. Esta persona tiene 44 años de edad. 44 años de edad. ¿Ya? A los 44 le estáis restando 6, 38. ¿Cuántos serán sus años de estudio? Ay, no encuentro. Aquí está, años de estudio. Tiene 3 años de estudio, qué terrible. Ya, entonces, 38 menos 3, 35. Por tanto, debió haber calculado la experiencia con 35 años de edad. 35 años de experiencia. Y la mamá está por ahí, ¿no? 33 años de experiencia. ¿Qué les parece? Una consulta, y en el caso de los números negativos, ¿se entendería que aún continúan en colegio, tal vez, o cómo sería la interpretación? Ah, es cierto, hay números negativos. ¿Por qué es una proximal a esta, no? Porque se asume que el proceso formativo es continuo al ingreso al mercado laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, 6 años para entrar al primero de primaria. De ahí estudia 12, digamos, ¿no? De ahí pensemos que hace una licenciatura en 5 años más, 17, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente se asume que ingresa al mercado laboral, ¿no es cierto? Inmediatamente. Cuando en realidad lo que ocurre es que puede haber lapsos entre el formarse y entrar al mercado laboral. Puede haber personas que tarden mucho más tiempo, es decir, que se haya logrado la licenciatura, pero que después de 4, 5, 6 años recién esté trabajando. O ni siquiera eso, ¿no? Que, no sé, pues haya acabado su licenciatura, no se haya titulado y resulta que, no sé, trabaja en la banca por 10 años y bueno, pues la experiencia le va a terminar saliendo negativa, ¿no? Si fuera el caso, es decir, que tiene menos años,